Se hacen estas agendas terribles de 4 o 5 comités por día y coordinadoras y tal, y yo les voy a confesar que tengo una enorme dificultad para abandonar a los compañeros cuando estamos dialogando y cuando tenemos preguntas y estamos trabajando. Me cuesta horrible, y allá lo tengo siempre o algún camarada o algún compañero de la 567 que hoy les tocó acompañarme y empiezan a hacer señas y morisquetas desde la puerta y a tocarse la muñeca y dale. Y la verdad que les he complicado la vida porque no les di bolilla todo el día. Pero es que ahí no hay caso, somos frente amplistas pero somos uruguayos, estamos dejando todo para último momento y ahora en estos últimos 10 días se empezó a mover mucho la cosa. Así que un poco estoy comentando esto un poco en broma, pero tiene también un significado serio y un significado lindo, y es que la cosa se empezó a mover. Es decir, todo el casco del Frente Amplio en todo el país está movilizado. Y sabéis que es el único interior. Y están llegando todavía a esta altura pedidos de que volvamos a ir al interior, pues ya no es posible. Bueno, están así las cosas, pero el casco del frente se movilizó. Ahora vamos a ver cuánto se logra ampliar esto y aquí al 24 los círculos más lejanos. Compañeras y compañeros, yo he ido formándome una idea en estos 90 días de encuentros en todo el país del estado de nuestro Frente Amplio, de las preocupaciones de la gente, de las compañeras, de los compañeros. He ido formando una idea a través de todo este diálogo de las tareas que tenemos que abordar, que son muchísimas, de verdad muchísimas, y como que hemos ido incorporando dos visiones de la cosa que, aunque parezcan contradictorias, no son contradictorias. La primera, que necesariamente tenemos que tener una mirada autocrítica sobre la realidad que estamos viviendo. Para poner al Frente Amplio a la altura de las circunstancias que tenemos que enfrentar, tenemos que corregir muchas cosas. Y tenemos que ser francos, profundos, sinceros, creativos, constructivos, pero tenemos que cambiar, rectificar, y esa es una mirada. La otra mirada, y voy a luego explicarme un poquito, que puede parecer contradictoria, pero no lo es que después de estos 90 días estoy completamente convencido que nosotros podemos volver a ganarle a la derecha en el Uruguay. Y voy a encarar las cosas en su perspectiva, porque si no ustedes pensarán que yo digo esto con el afán de levantar el ánimo, o para decirlo en un lenguaje bien popular, de dar manija. Y siempre tomo la precaución de comentar a los compañeros y a las compañeras que no digo esto por dar manija, no digo esto simplemente para tratar de levantar nuestro ánimo. Digo porque hay elementos objetivos en la realidad política de nuestro país y de la región que nos demuestran que nosotros todavía estamos a tiempo de tomar las riendas de este país y de derrotar a la derecha, a pesar de la atmósfera contraria que se quiere instalar en la opinión pública. Y para expresar esto, yo he ordenado el diálogo, reitero, fruto de las cosas que he aprendido con los compañeros en estos 90 días,
diciendo que nosotros tenemos por delante 5 grandes tareas en la hora actual. Si ustedes me dijeran, bueno, defina la agenda del Frente Amplio para esto que nos queda de 2016, la presentaría en 5 grandes tareas o 5 grandes capítulos. El primero de ellos, la disputa que tenemos por la conciencia colectiva, por la opinión pública, por el imaginario colectivo o como se quiera llamar, respecto al balance que la sociedad uruguaya va a hacer de estos 11 años de gobierno de nuestro Frente Amplio. La derecha ha instalado desde el mes de marzo el machacón mensaje persistente a través de todos los medios, del partido de los medios, diría Tabaré, de que nosotros hemos malversado la riqueza de la República, que desaprovechamos el viento de cola, que derrochamos la riqueza, que administramos mal la prosperidad, etc. Ese mensaje de todos los días. No por ser un mensaje cansino debemos de quitarle importancia. Yo creo que la derecha es inteligente, que está golpeando donde tiene que golpear, y que si logran convencer a la sociedad de que efectivamente nosotros hemos administrado mal la riqueza y el patrimonio del país, nosotros vamos a ser puestos en una situación muy difícil. Van a lograr efectivamente ponernos a la defensiva. Porque hoy lo que se está luchando en el Uruguay, en esta coyuntura de 2016, es quién toma la ofensiva en el escenario político del país. Y nosotros tenemos que entonces comprender la importancia de esta batalla y salir a dar esta batalla con total confianza, con total seguridad de que podemos salir airosos, a pesar de los errores que hemos cometido. Nosotros sabemos perfectamente cómo hemos utilizado la riqueza del país casi año por año, desde 2006 hasta 2015. Tenemos confianza que lo hemos hecho bien. Tenemos confianza en que hemos recogido ese montón de chatarra que eran las empresas públicas a principios de 2005 y las hemos convertido en un patrimonio público de primer nivel de desarrollo tecnológico. Porque nosotros dimos una batalla importante, fundamental, entre 1992 y 2003. A caballo de los referéndums y de los plebiscitos, impedimos que privatizaran el patrimonio público. Pero como no estábamos en la gestión pública, lo que no pudimos impedir es que lo transformaran en chatarra. Que fue lo que hicieron con ANCAP mismo, que le quisieron privatizar hasta último momento, y nosotros lo evitamos con el último referéndum, el de diciembre de 2003, que fue nuestra última gran acumulación antes de la victoria de 2004. Bueno, ¿cuánto invertimos ahí? Muchísimo. Pero logramos los objetivos de manejar desde el Estado algunos enclaves de desarrollo tecnológico y económico fundamentales para construir los equilibrios necesarios en el país que dieran garantía a nuestro proyecto de justicia social. No es casualidad que a 3 meses de haber ganado Macri el gobierno de la Argentina, uno de los más grandes desastres que están viviendo es la multiplicación por 7, por 8, por 9, por 10 de las tarifas públicas. Pero antes de eso, la Repsol y las compañías europeas, casi todas españolas, que se habían quedado con los servicios de agua, de electricidad, de combustibles, de refinación y distribución de combustibles en la Argentina en la era menemista, algunas las tuvieron que echar y rescindirle los contratos porque después de la crisis de 2002 el gobierno argentino no les daba libertad para manejar a su antojo las tarifas. Y entonces, ¿cómo contestaron? Paralizaron las inversiones, sacaron todo el lucro que pudieron de esas empresas fundamentales para los servicios públicos de la población argentina y se fueron yendo y dejando todo en la ruina
hasta que finalmente la única que se quedó fue Repsol y terminaron rescindiendo los contratos con el gobierno de Cristina Fernández, y ahora, como todos vimos, el lamentable espectáculo de un ministro del gobierno de Macri yendo a España a pedir perdón por haber rescindido el gobierno con Repsol, el contrato con Repsol, en una muestra de un servilismo que no es digno o digna de ningún argentino, ni siquiera de la oligarca más repudiable. Bueno, compañeras y compañeros, nosotros hicimos mucho con la riqueza de este país cuando reconstruimos todo este patrimonio público. Otra parte de la riqueza de este país la hicimos para restaurar la destrucción social y aún no hemos podido. El plan de emergencia, la multiplicidad de planes de inclusión que vinieron después, el diseño de rutas de salida para estabilizar la inclusión social, etcétera, etcétera. Ni siquiera los que estamos acá tenemos una idea cuantificada de cuánto fue eso, aunque lo tenemos que cuantificar. Invertimos dinero en sacar a miles de funcionarios públicos de los salarios de hambre. Una de las primeras cosas que hicimos en julio del 2005, yo voté ese presupuesto porque estaba en la comisión de presupuesto, recuerdo, fue elevar de un golpe más del 40% el aumento de 94.000 funcionarios públicos, 50.000 de la educación pública, aquí está Oscar que participó en esas cosas, 27.000 del Ministerio del Interior y 17.000 de la salud pública. En total 94.000 funcionarios que tenían a su cargo nada más y nada menos que los servicios de salud, seguridad y educación en el país y que estaban viviendo con sueldos de hambre. Era el tiempo de los maestros de 5.800 pesos y de los policías de 4.800 pesos y sueldos en la salud pública que no pasaban los 5.000 pesos. Luego, durante 11 años, todos esos salarios se mantuvieron y todos los demás. ¿Cuánta riqueza hay ahí? Bueno, hay riqueza invertida en el ingreso de los hogares y en la estabilidad económica de los trabajadores del Uruguay. La semana pasada, en una charla más pequeña que esta en la ciudad de Rocha, les decía a los compañeros como parte de este informe que nosotros ya llevamos entregados a diciembre de 2015 94.000 hectáreas al Instituto Nacional de Colonización o a los colonos a través del Instituto de Colonización. Y vamos a llegar a fines de 2016, vamos a tener el orgullo de decir que habremos repartido 100.000 hectáreas en 12 años de gobierno, que es exactamente la mitad de lo que nos habíamos propuesto, porque nos propusimos un objetivo de 200.000 hectáreas. Pero con la elevación brutal del precio de la tierra, producto del desembarco en el país de las grandes transnacionales de la celulosa, nosotros no vamos a poder cumplir ese objetivo. Pero antes de nosotros, en los 30 años antes del Frente Amplio, los partidos de derecha no entregaron una hectárea al Instituto Nacional de Colonización. Y yo he puesto 4 ejemplos, 5, podríamos poner 30, 40, 50. Ustedes mismos, mientras yo hablo, deben de estar pensando y recordando cosas que hicimos durante estos 11 años con la riqueza del país. No tenemos que tener temor, duda. Tenemos que tener confianza de que lo que hicimos está bien hecho, que hemos cumplido con nuestro programa, que hemos cumplido con lo que le dijimos a la gente y que hemos transformado en un sentido progresivo nuestro país, a pesar de todo lo que falta y a pesar de todos los problemas que tenemos, que no voy a ocultar y a los que después me voy a referir. Porque frente a estos asuntos lo que tenemos que tener es conciencia autocrítica, no actitud autodestructiva, que es otra cosa completamente distinta. Bueno, la derecha insiste con esto. Han tomado como buque insignia lo de ANCAP. Yo les pido perdón a los compañeros que me acompañan en las giras porque ya están cansados de escucharme decir estas cosas, ya hasta les estropeo el encuentro. Pero lo repito para los compañeros con los que todavía no me encontré.
Aún con la cuestión crítica de ANCAP, la gestión de ANCAP debió defenderse, y el Frente Amplio y los compañeros involucrados que participaron en eso en el Frente Amplio nos tendrían que haber ahorrado a todos los frente amplistas el vergonzoso espectáculo que dieron cuando en vez de enfrentar a la derecha para defender la gestión que tuvimos en ANCAP, terminaron peleándose públicamente entre ellos a ver quién tenía la culpa de la pérdida de los 600 millones de dólares, que además hay que ver todavía si son pérdidas. Yo no estoy con esto queriendo obviar los problemas de ANCAP, porque cometimos errores técnicos graves en ANCAP, errores técnicos. Pero concluir de ahí, como quiere concluir la derecha, que no sabemos administrar un país o que somos unos corruptos, es algo que no podemos dejar pasar, que debimos de haber enfrentado con lucidez y con decisión, y no dar el lamentable espectáculo que vimos. Incluso, y aquí haré un paréntesis para tocar otras cuestiones a las que me voy a referir después, cuando hubieron compañeros del propio Frente Amplio que salieron a escribir y a decir que los compañeros del Frente Amplio que estaban en ANCAP podrían haber cometido ilícitos o faltas éticas o irregularidades, ¿verdad? Todo eso que se manejó por los propios compañeros frente amplistas cuando hasta ahora no se ha constituido ninguna semiplena prueba de ningún delito en la gestión de la compañía. Esa gente que tiró para adentro, que muchas veces no tiene el coraje de tirar para afuera, o que se preocupa más de tirar para adentro, debió de ser enfrentada dentro del Frente Amplio a un tribunal de ética y a un tribunal de disciplina, porque compañeras y compañeros, si no hacemos respetar nuestra dignidad y nuestra unidad y permitimos que cualquiera diga cualquier cosa, entonces estamos yendo por el mal camino. Y esto no va dicho con el afán de esconder nada, porque si algún compañero cometió una falta en el Frente Amplio, a ese es el primero que le vamos a cortar la mano. Pero hacer de cretino útil de la derecha, alimentando la sospecha y destruyendo la confianza de nuestros compañeros, es algo que no podemos permitir. Y que yo, por lo menos, si me toca desempeñar alguna responsabilidad en el Frente Amplio, no estoy dispuesto a permitir. Pero además, todavía esto tiene otro problema: el sedimento que queda en la sociedad. Miren, compañeras, compañeros, les voy a confesar algo. Yo nunca soñé, entre tantos hermosos sueños de transformación que hemos tenido después de haber ganado el gobierno, después de una vida de militancia, que iba a ir por una feria, como me pasó en La Teja, y que una señora nos gritara: ladrones, devuelvan lo que se robaron. Porque nosotros no somos ladrones ni robamos nada. Pero hubieron irresponsables dentro del Frente Amplio que se sumaron para alimentar esa sospecha. Y compañeras y compañeros, ni el Uruguay es un país corrupto, ni el Frente Amplio es una fuerza corrupta, ni los militantes del Frente Amplio somos corruptos. Porque nosotros llevamos 26 años gobernando Montevideo, 11 en Canelones, 11 en Rocha, 6 en Salto, 6 en Paysandú, 10 en Maldonado, 5 en Artigas, 5 en 33, 5 en Florida, y no sé ni de lo que me olvidé. Y si sumamos todo esto, son como más de 150 años de gestión. Y los actos de corrupción que hemos tenido se cuentan con los dedos de una mano, y nosotros mismos los hemos denunciado, los hemos hecho investigar y los hemos hecho caer. Y así lo haremos siempre que sea necesario, sea quien sea el involucrado, que ocupe el cargo que ocupe. Por tanto, yo los llamo a todos ustedes a fortalecer nuestra confianza en nosotros mismos, a tomar conciencia de que pese a este manto de sospecha que se ha instalado sobre la sociedad, nosotros somos una fuerza política fenomenalmente sana, y que además hoy el Uruguay está entre los primeros 50 puestos en el mundo en materia de transparencia, Estado de Derecho, bajo nivel de corrupción, índice de democracia, etcétera, etcétera, en todas las mediciones
que se hacen en el mundo entre 164 y 165 países, Uruguay está entre los primeros 50. Y eso es porque lo gobernamos nosotros. Así que vamos a salir a reivindicar nuestra estatura moral. No tenemos que meter la cabeza bajo de la tierra. Vamos a reivindicar nuestra estatura moral y vamos a ser implacables, absolutamente implacables con cualquier irresponsable que quiera sembrar la duda moral sin prueba sobre nuestros compañeros. Porque esto es parte de nuestra batalla política, la que tenemos por delante. Bueno, en el balance de estos 11 años, entonces, como he dicho, tenemos que defender estas cosas. Tenemos que defender que hemos administrado bien. Tenemos que defender que no somos corruptos, por el contrario, hemos llevado al país a un sitial de prestigio internacional, ampliamente reconocido. Tenemos que convencer a la sociedad de que estamos transformando el Uruguay en el sentido correcto, aunque mucho quede por hacer. Pero si yo les preguntara, ¿qué ha hecho el Frente Amplio para ganar esta pelea? ¿Qué hemos hecho para disputar la conciencia de la sociedad en este campo de lucha? Poco y nada. Y esto tiene que cambiar inmediatamente después del 25 de julio. Nosotros tenemos que salir a defender lo que hicimos y lo que somos. Sin duda. Cambiar nuestra actitud política. Recomponer nuestra actitud de lucha. Estamos siendo desafiados por una derecha que no tiene ni capacidad ética, ni intelectual, ni política para ofrecerle al Uruguay nada mejor de lo que nosotros le hemos ofrecido. Y no puede ser que permanezcamos en esta pasividad. La segunda gran tarea, compañeros, de las 5 que he señalado, es lo que yo le llamo el balance estratégico 2016-2020. Y me explico. Yo creo que el Frente Amplio tiene que saldar en 2016 un conjunto de temas que están en debate, de discusiones internas, para poder abordar la etapa final decisiva de nuestra lucha en un estado de mayor cohesión interna y de mayor seguridad en nuestro trabajo político. ¿A qué me refiero? Vamos a gobernar los próximos 3 años y medio en condiciones muy adversas. Tenemos una situación internacional que nos va a afectar duramente. La primera de ellas es la descomposición del Mercosur, la parálisis definitiva, no diré definitiva, pero me parece que por largo plazo del Mercosur, desde el momento que Brasil, finalmente, la derecha brasileña, ha mostrado la hilacha y está siendo consecuente con su política de deshacerse del Mercosur. Hemos perdido en Brasil la voluntad integracionista. Lo que tenemos ahora allí es una voluntad desintegradora, que junto con el gobierno de Macri lo que están instalando es una negociación que haga volver el Mercosur a la década fundacional, que fue la década del neoliberalismo, donde lo que se busca es simplemente construir una zona de libre comercio, que ellos llamaron, para engañar a los pueblos, integración. En realidad el Tratado de Asunción es un tratado de integración. Lo que pasa es que en la era neoliberal de los 90 no avanzaron nada para alcanzar los objetivos del Tratado de Asunción, que no solo habla de libre comercio, sino que habla de integración productiva, de libre circulación de las personas, de cooperación, de reducción de asimetrías, etcétera, etcétera. El defecto no está en el tratado. La diferencia está entre lo que ellos hicieron en la década del 90 y lo que hicimos nosotros desde 2003 en adelante, cuando se conjuntaron los gobiernos de Kirchner, de Lula, el nuestro, el de Chávez, etcétera, que le dimos otra estatura a la integración y buscamos la integración económica y social y cultural de nuestros pueblos. No nos quedamos reducidos al libre comercio. Bueno, hoy en día la derecha plantea la vuelta al libre comercio. Reducir la integración al libre comercio es simplemente ampliar el espacio de operación de las grandes unidades de capital, de la concesión de las transnacionales. Nosotros
Vamos a conservar el acceso al mercado de Brasil y de Argentina, pero ya el Mercosur no es la gran palanca de desarrollo de nuestros países que nosotros habíamos soñado, y eso lo tendremos que recuperar en un proceso de lucha que no sé cuánto tiempo le va a llevar a nuestro pueblo. Y además de la crisis de la integración como palanca de desarrollo, tenemos la crisis global del capitalismo que comenzó en octubre de 2008, que todavía perdura y que de acuerdo a todos los pronósticos internacionales todavía va a perdurar en 2017 y en 2018, porque todos los índices pronosticados de crecimiento son nulos o mínimos. Cero crecimiento para 2017 y crecimiento mínimo para 2018. Y esta es la realidad en la cual se va a desempeñar todo el resto de nuestro gobierno. O sea, condiciones difíciles. Y por tanto, tenemos que tener un acuerdo estratégico claro de cómo vamos a enfrentar esta realidad. Y esto implica algunas cosas fundamentales. Primero, que en las condiciones actuales de Uruguay nosotros no estamos obligados a replegar nuestro programa, a retirar nuestro programa, a retirar nuestros objetivos. Quizás estemos obligados a hacer algunos recortes y a tener que fijar algunas prioridades. Bueno, estas son las cosas que tenemos que discutir y arreglar este asunto en el año 2016. Lo pongo como ejemplo esto. ¿Qué nos pasaría si en julio del año que viene, en el proceso que va de julio a octubre del año que viene, cuando se discuta el presupuesto que va a llegar hasta el final de nuestro gobierno, a nosotros nos encuentra en la segunda mitad de 2017 discutiendo si el 6% de la educación está o no está? O si a fines del año que viene todavía estamos discutiendo si vamos a reconstruir o no vamos a reconstruir el hospital de clínicas. O si el año que viene todavía estamos discutiendo si efectivamente están los 8.000 millones de inversión pública y cómo y en qué se van a utilizar. O lo que es peor, si iniciamos el año que viene sin solucionar este desdichado asunto de los 200 pesos que acaba de ocurrir. Por esta forma tan equivocada y mal manejada de este adelanto a las facilidades. Todo esto tiene que ser discutido. Y este asunto de los 200 pesos, si me permiten insistir en eso, diré que tiene remedio, pero que hay que discutir con el gobierno, porque lo que tenemos que hacer aquí es lo mismo que venimos haciendo desde el 1 de enero de 2007. Nosotros desde el 1 de enero de 2007, una vez que se fija de acuerdo a la norma constitucional y a la ley el aumento general de las pasividades, luego se agregan algunos puntos arriba y se da un aumento mayor a las jubilaciones mínimas y a las pensiones mínimas. Y lo venimos haciendo desde el 1 de enero de 2007 y tenemos que asegurarnos que lo volveremos a hacer el 1 de enero de 2017 para arreglar este enchaste de los 200 pesos, pero además para reafirmar que esta es nuestra política y que no hemos renunciado a nuestra política y a nuestro programa en todo aquello que tiene que ver con las condiciones de vida de los sectores trabajadores y de los sectores más pobres de la sociedad. Porque si permitimos que la crisis golpee a los sectores más desprotegidos de la sociedad, nosotros no tenemos más nada que hacer en el Uruguay. Entonces, y esto exige un diálogo con el gobierno. Lo he planteado en el día de hoy, en todas las actividades del día de hoy, que ya fueron 4, esta es la quinta, que necesitamos establecer con el gobierno un diálogo de alto nivel, que la conducción que asuma en el Frente Amplio el 25 de julio, o a partir del 25 de julio, tiene que instalar un diálogo de alto nivel con el gobierno, para discutir estas cosas, para tener certeza de lo que vamos a hacer. El gobierno no puede seguir poniéndonos frente a hechos consumados que después nosotros tenemos que administrar en la vida política del país. Y no me estoy refiriendo a hechos anecdóticos y desdichados como las declaraciones de la ministra de Educación, porque eso puede ocurrir, un desvío, una fin. No, me estoy refiriendo a la línea permanente de trabajo. Nosotros tenemos que saber todas esas cosas.
Y si hay objetivos que no se pueden cumplir, tenemos que discutir y saber por qué no se pueden cumplir y después explicárselo a la sociedad. Pero lo que no podemos aceptar es la política de hechos consumados, sin diálogo entre la fuerza política y el gobierno, porque después la fuerza política no puede hacerse cargo de estos temas frente a la sociedad, si estos temas no son producto de un debate y de una síntesis política. Hay algunas cosas que ocurrieron que las pudimos solucionar, pero esa no es la conducta. Cuando vino el ajuste fiscal, y es un ajuste fiscal, y asumimos con toda responsabilidad y conciencia que es un ajuste fiscal que lo va a pagar el 30% más rico de la sociedad, y está bien. Pero cuando vino el ajuste, venía con el aumento del impuesto a la renta a los ingresos entre 33.000 y 50.000 pesos. Y eso está mal, porque eso políticamente es insostenible frente a la sociedad uruguaya. Y el gobierno lo mandó sin dialogar. Yo después le expliqué a los compañeros que sostienen la plataforma de mi candidatura, porque yo asumí personalmente la decisión y el mismo día que salió la propuesta, yo salí públicamente a decir que los ingresos entre 33.000 y 50.000 no se podían grabar más. Porque era tan evidente que estábamos cometiendo un error político fenomenal. Y eso es por falta de diálogo de alto nivel entre la fuerza política y el gobierno. Y después quedó demostrado que si nos sentábamos a trabajar un poco más, podíamos encontrar la fórmula de solución. Debimos haberlo hecho antes y no después, porque después lo corregimos, pero el precio político queda en la sociedad. Después las facturas se pasan. Entonces, ahora con los 200 pesos pasó algo similar, por la forma en que se comunicó. Y ahora tenemos instalado el tema de las pautas de negociación salarial, otro problema muy duro. Miren, compañeras y compañeros, yo dediqué hace 2 días mi audición en X30 a este tema. Porque desdichadamente hemos tenido que escuchar en estos últimos 2 o 3 días, desde adentro de filas del propio Frente Amplio, manifestaciones que me parecen inaceptables, pero además muy peligrosas. Se ha dicho que los trabajadores se han puesto del otro lado del mostrador a hacerle oposición al gobierno. Se ha dicho que los trabajadores defienden intereses corporativos, sus intereses corporativos. Esto merece mucha reflexión, mucha lucidez ideológica, porque no podemos permitir que esta línea de razonamiento continúe entre nuestras propias filas. Los trabajadores no pueden estar nunca del otro lado del mostrador, porque ellos y nosotros, el Frente Amplio, estamos del mismo lado de la historia y somos constructores del mismo proyecto estratégico de justicia social. Decirle a los trabajadores que se pusieron del otro lado del mostrador es un insulto a la clase trabajadora y un insulto a la unidad del pueblo uruguayo que hemos construido, y que no solo se ha construido sobre la unidad, no solo se ha construido sobre la unidad de los partidos políticos de izquierda, sino que se ha construido sobre la unidad de la clase. Y no hubiera habido unidad de la izquierda uruguaya si las centrales sindicales de Acción Cristiana, comunistas, socialistas, que tenían 50 años de enfrentamientos previos en el Uruguay, en ese proceso maravilloso de la vida uruguaya, que se inició con las luchas por la autonomía universitaria en el año 58 y que culminó en 1966 con la fundación de la CNT. Ahí está la historia profunda de la construcción de la unidad del pueblo uruguayo. No empezó en octubre de 1970 cuando firmamos el acuerdo constitutivo del Frente Amplio, que luego se hizo público el 5 de febrero de 1971. No se explica la formación del Frente Amplio sin este proceso previo.
La unidad de la clase obrera uruguaya es parte de la fortaleza de la unidad de la izquierda uruguaya. ¿Cómo se puede decir que están del otro lado del mostrador? ¿Qué pretendemos? ¿Que los dirigentes sindicales dejen de luchar por mantener el salario real de los trabajadores? Si ellos han hecho un análisis técnico basado en los estudios del Instituto Cuesta Duarte que dice que están perdiendo salario real. ¿Qué le podemos pedir? Que no luchen porque somos un gobierno de izquierda. Es su derecho, pero es su obligación. Pero además, como lo dije ayer en la audición de CX30, los frente amplistas nos vamos a olvidar ahora que el mantenimiento del salario real de los trabajadores también es parte de nuestro propio programa político, también es parte de lo que le prometimos al pueblo uruguayo cuando le fuimos a pedir que nos votaran. No estamos dispuestos a traicionarnos a nosotros mismos. No, compañeros. Cuando se hace esta acusación a la clase trabajadora es porque aquí hay una profunda debilidad ideológica. Una profunda debilidad ideológica. Y como militantes de izquierda tenemos que saber comprender estos fenómenos y discutir y convencer y evitar que se produzca esta división a causa de la confusión que estamos padeciendo. Y además se ha dicho también desde nuestras filas que los trabajadores defienden intereses corporativos. Está bien, desde el punto de vista reivindicativo sí defienden intereses corporativos, si se quiere ver así, en el plano de la lucha reivindicativa económica. Pero no olvidemos jamás, como dicen los propios compañeros del PIT-CNT, que son independientes pero no son indiferentes. No olvidemos jamás que ellos están comprometidos como base social con nuestro propio proyecto político. Aquí en el Uruguay de hoy, pero esto no viene solo del Uruguay de hoy, compañeras y compañeros. La lucha de la clase trabajadora en contra o por superar las condiciones de dominación y de explotación a que vienen históricamente sometidos por el desarrollo de la acumulación del capital, es parte de la lucha por la redención de toda la condición humana. Nosotros no vamos a construir una sociedad justa y una sociedad mejor si no empezamos por rescatar la dignidad y la libertad de la propia clase trabajadora, que es el corazón de la explotación del capitalismo. No se puede divorciar el destino de la clase trabajadora y en la elevación de su condición humana de la elevación de la condición humana de toda la sociedad. Y cuando ellos luchan, no luchan solo por ellos, luchan por la dignidad de todos. ¿Cómo puede haber un hombre o una mujer de izquierda que le reproche a la clase trabajadora organizada que están defendiendo intereses corporativos? O no conocemos a los trabajadores o no somos de izquierda si nos atrevemos a hacer semejante afirmación. Y estos son síntomas de la lucha que tenemos que dar por defender nuestra cultura, nuestros principios, nuestros valores, nuestra ideología. En fin, creo que podemos sacar profundas lecciones de las reacciones que hemos tenido en el paro de estos días. Pero luego, para seguir la línea de pensamiento que venía esbozando y que tenía que ver con el segundo capítulo de nuestras grandes tareas, ¿se acuerdan? El consenso estratégico de 2016 a 2020. Aquí hay un tema muy grueso que tenemos que acordar con el gobierno. Porque si efectivamente en lo que nos queda de gobierno, los 3 años y medio que nos quedan por delante, vamos a estar palo y palo con los trabajadores en vez de estar palo y palo con la derecha, la cosa se nos va a complicar y se nos va a complicar muchísimo, y por tanto este tema tiene que ser una parte fundamental del diálogo de alto nivel que tenemos que instalar entre la fuerza política y el gobierno. Y quedan otros temas muy pesados a los cuales no me voy a referir, no quiero cansarlos, por favor, compañeros. Pero hay otro conjunto de temas públicos y privados que componen esta problemática de los próximos 3 años y medio. Bueno, pero en fin, cierro este segundo capítulo. Tenemos que llegar a un consenso antes de fines de 2016 sobre cuáles son nuestros objetivos,
nuestras prioridades, discutir nuestras posibilidades, cerrar estos acuerdos. Y a partir de ahí, todo el Frente Amplio debe columnarse como una sola fila de lucha y empecemos a enfrentar a la derecha y terminemos con los desgastes y las contradicciones internas. El tercer gran capítulo de nuestras peleas actuales es que tenemos que vencer esa idea que ya no solo la derecha nacional, sino la derecha internacional quiere instalar en nuestra sociedad. El famoso asunto de que pasó la época de la izquierda, de que se terminó la era progresista, de que se terminó el ciclo progresista en América Latina. Yo creo que, como hemos dicho muchas veces en los debates con los compañeros, a pesar de que vivimos en la era global y que todos los hechos globales están interrelacionados y que las condiciones internacionales nos están golpeando mucho, nosotros todavía tenemos dentro de las fronteras de los estados nacionales suficiente autonomía de política como para no vernos completamente sometidos. Tenemos libertad todavía dentro de las fronteras del Estado Nacional, sea nuestro u otro, para establecer un determinado rumbo y una determinada construcción política. Y hay algunos estados, como es el caso de Ecuador, de Bolivia o de Uruguay, que tenemos las condiciones intactas para seguir venciendo a la derecha. Y hay otros estados, como Venezuela, Brasil y Argentina, donde hemos visto que ha pasado lo que ha pasado. Las condiciones de Argentina, Brasil y Venezuela no se pueden trasladar mecánicamente al Uruguay. Podríamos hablar una hora dando explicaciones de este tipo. Lo voy a resumir en 3 frases. Primero, la derecha uruguaya no tiene capacidad de dar un golpe de Estado como dieron en Brasil. Y de ahí para abajo podríamos analizar 1.000.000 de diferencias entre el proceso uruguayo y el proceso brasileño. A diferencia de Venezuela, nosotros tenemos una economía y unas instituciones completamente consolidadas. Los compañeros venezolanos están sufriendo una destrucción de la base material de la revolución bolivariana por múltiples razones. Primero, por el derrumbamiento del precio del petróleo, que no es un fenómeno económico, sino un fenómeno geopolítico, que se instaló para golpear a los 3 enemigos estratégicos de los Estados Unidos, Rusia, Irán y Venezuela. Están sufriendo el sabotaje económico y están sufriendo también las consecuencias de que el aparato económico público estatal que construyó la revolución bolivariana no está produciendo lo suficiente como para garantizar la seguridad alimentaria del pueblo venezolano, y eso los pone en una situación de altísima vulnerabilidad. Pero nada de esa realidad tiene que ver con la realidad uruguaya. Nosotros tenemos una economía estable, unas instituciones estables, unas reglas de juego seguras. No tenemos crisis económica en el horizonte, lo que tenemos son limitaciones para cumplir nuestro programa, por eso todo lo del acuerdo estratégico que mencioné antes. Pero en todo caso, las condiciones de vulnerabilidad que además el imperialismo norteamericano está utilizando en Venezuela, porque nadie se termina de explicar por qué el gobierno de Obama declaró a Venezuela una amenaza para los Estados Unidos, si no fuera por el único interés de querer montar un clima internacional absolutamente hostil hacia la República Bolivariana de Venezuela, a la que se sumó ignominiosamente el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Bueno, nuestra realidad no es esa. Nosotros tenemos otra realidad. Y en el caso de la derrota, diría yo, entre comillas, del pueblo argentino, ahí hay otras explicaciones que muestran las vulnerabilidades enormes que tiene el pueblo argentino. Una paradoja dramática y dolorosa, porque
porque el pueblo argentino es el pueblo que más sangre y vidas ha entregado a nuestro continente para enfrentar a las dictaduras y al terrorismo de Estado. Un pueblo heroico, un pueblo entrañable, que nunca ha podido construir su unidad política y su cohesión ideológica. Y es el drama que tienen que vivir. Pero no es nuestra experiencia. Nosotros, por todo lo que venimos de decir, tenemos una formidable unidad política y una gran madurez ideológica. Si ustedes van a la Argentina, la mayoría de los analistas les va a decir que no ganó Macri por la propia fortaleza de la derecha, sino que ganó frente a la división, dudas, inseguridad, falta de consistencia, pero sobre todo división del campo, ese del peronismo más cercano a la izquierda que significó el kirchnerismo. O sea que perdieron por sus propias debilidades, pero no son nuestras debilidades. Nosotros tenemos en el Uruguay condiciones de fortaleza muy distintas a las de estos compañeros y de estos países que han sufrido derrotas. Y por tanto tenemos que confiar en nuestra fortaleza, tenemos que saber que tenemos en nuestras propias condiciones la fuerza necesaria para vencer. Pero además hay otra cosa, compañeras y compañeros. ¿Qué tiene la derecha para ofrecerle al Uruguay que no sea lo mismo que ya hicieron en 1990? Y este pueblo, el pueblo uruguayo, nuestro pueblo, conducido por nosotros además, ya hizo dos experiencias formidables. La primera, vencer al neoliberalismo en la década del 90. Nosotros, el pueblo uruguayo ya sabe lo que son esas políticas, ya sabe la devastación que causan, ya sabe por propia experiencia lo que es el neoliberalismo. Por tanto, lo que tenemos que hacer es desnudar a la derecha, mostrarle al pueblo uruguayo con claridad que lo que traen es más de lo mismo. Y tenemos la ayuda de que hoy el pueblo uruguayo además puede mirar en el espejo de la derecha de Argentina y de Brasil, para ver claramente que es un retorno más crudo. Debajo de nuevas y elegantes vestiduras es un retorno crudo al neoliberalismo, es la restauración. Y la segunda experiencia que ha hecho nuestro pueblo es que nuestro pueblo valora positivamente lo que hemos hecho en estos 11 años. Nuestro pueblo ya conoce lo que es un proyecto progresista de justicia social, aunque esté a medio camino como está el nuestro. Y por tanto va a sentir objetivamente el compromiso de defenderlo. Basta que nosotros hagamos comprender a las enormes masas que integran la sociedad que este proyecto progresista va a ser destruido si hay un cambio de política en el poder. Y en esto, compañeras y compañeros, no quiero cargarlos con apuntes y con densidades teóricas, pero es parte del trabajo que tenemos que hacer dentro del Frente Amplio. Hay compañeros dentro del Frente Amplio de Uruguay que dicen que es una cosa natural la rotación de los partidos en el poder, como si los partidos políticos fueran una cosa separada, divorciada de las clases sociales y de los intereses de clase. Acá cuando hay rotación de partidos hay rotación de clase, y cuando hay rotación de clase estamos cambiando el progresismo por el más crudo neoliberalismo de la derecha. No es un problema de rotación de partidos, este es otro fenómeno, otro síntoma preocupante de debilidad ideológica que tenemos que enfrentar. Bueno, nosotros podemos vencer esta marea que la derecha internacional está tratando de lanzar contra nosotros, apoyando a la derecha uruguaya. Incluso tenemos elementos inagotables para dar esta batalla. Para la derecha uruguaya, el ejemplo a seguir, el Dios en el altar es Chile. No se cansan de repetirlo y de elogiarlo y de alabarlo. En Chile tienen el doble de desigualdad que nosotros. En el Uruguay, el 10% más rico de la sociedad tiene 11 veces más riqueza que el 10% más pobre. En Chile, el 10% más rico de la sociedad
tiene 23 veces más riqueza que el 10% más pobre. Esa es la sociedad que admira la derecha uruguaya. Pero además en Chile todavía no han podido tener universidad gratuita para los jóvenes chilenos, no han podido alcanzar la negociación colectiva por rama y solo se les permite a los trabajadores negociar por empresas. Y existen todavía unas durísimas condiciones de explotación del trabajo que nosotros en el Uruguay ya ni siquiera podemos permitir. Pero todo esto hay que desnudarlo, hay que salir a pelear, hay que salir a discutir. El Frente Amplio está como choqueado, no pelea, no discute, no comunica, no plantea las luchas. Bueno, yo creo, compañeras y compañeros, que a pesar de la agresión de la derecha internacional por todo esto que hemos estado diciendo, nosotros estamos en condiciones de seguir de largo, de vencer este marco hostil político internacional. La cuarta tarea que tenemos por delante, de una gran importancia, y yo ya he señalado aquí algunas preocupaciones, es, quisiera llamarle yo, la recomposición o la reafirmación ideológica del Frente Amplio del Uruguay. El otro día me pasó una cosa que confieso también, disculpen, me parece que hoy estoy para contar experiencias personales, pero una cosa bien interesante. Ese folleto que está ahí, que además de tener un Photoshop terrible, porque ese soy yo 10 años antes, además de esto, dice por ahí, hay un texto adentro, que lo redactamos con los compañeros, que dice en su primera frase que el mundo sigue dividido entre derecha e izquierda y que nosotros debemos de adoptar esta perspectiva de comprensión de los fenómenos globales para orientar nuestra militancia, etcétera, etcétera. Y el otro día, cuando hicimos el encuentro con los animadores de las redes Frente Amplistas, ustedes saben que este fenómeno se expande, se viraliza, y ellos invitaron a que la gente nos mandara preguntas, y cayeron cerca de 300 preguntas, y algunas de ellas iban para que la contestara cualquiera de los cuatro, y otras venían con nombre y apellido. Y a mí me llegó una dirigida al compañero Conde, que por una compañera, tengo el nombre anotado por ahí en casa, después le voy a contestar con más detenimiento, que decía así: usted dice en su folleto, se refería a esto, que el mundo sigue dividido en derecha, izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta donde yo sé, dice la compañera, el Frente Amplio no es de izquierda. ¿O es que usted está proponiendo una redefinición ideológica del Frente Amplio? Yo confieso que nunca esperé que iba a recibir una pregunta de este tipo. Por suerte se terminó el tiempo y no la tuve que contestar ahí. Porque si no, todavía estaba hablando y no me podían parar, porque la verdad que es una pregunta que está expresando, yo espero que sea un caso muy particular, que no esté expresando un estado general, pero bueno, luego algún otro de los compañeros candidatos dudó mucho frente a eso. En fin, ¿qué quiero decir? Tenemos un congreso ideológico. Compañeras y compañeros, voy a mencionar solamente dos cosas para poner de relieve la importancia de esto. Alguien que me diga ahora. Dos temas bien importantes. Primero, se ha instalado un debate acerca de la cuestión de si la gente de izquierda somos poscapitalistas o no somos poscapitalistas, si tenemos que ser, si no tenemos que ser, que hay entre nuestras filas compañeros que no son poscapitalistas. A ver, vamos a tomar la realidad y a partir de la realidad. La izquierda universal y nosotros como parte de ella estamos inmersos en un problema o en un tema crucial de nuestra época. Todos los proyectos progresistas que en Europa tienen el nombre de Estado de Bienestar o proyectos socialdemocráticos, etcétera, que se empezaron a construir en Europa y que empezamos a construir aquí en diversos países en algunos momentos,
en los últimos 25 años tuvieron un impulso, 25, 30 años, tuvieron un impulso importante. En distintas épocas, aquí en América Latina se remontaron a partir de los primeros años del siglo XXI. Pero lo que la vida está demostrando, que la mayoría de esos proyectos han avanzado, y llega un momento que chocan contra el núcleo duro del capitalismo y comienzan a retroceder. Donde se observa más dramáticamente esto es en Europa, donde no quedan ni vestigios de la socialdemocracia. Los partidos socialdemócratas que marcaron 50 años de progreso humano en Europa y que fueron capaces de hacer esa maravillosa construcción geopolítica que ha sido la Unión Europea, quizás uno de los fenómenos más apasionantes de la historia política de la humanidad. Hoy están todos reducidos a un 20% o 22%. Y aparecen dos fenómenos sintomáticos complicados. Por un lado, que frente a este retroceso hay un crecimiento notorio de la ultraderecha. Es decir, la gente del centro, o la gente que apoyaba la socialdemocracia por el centro, se está corriendo a la ultraderecha. Hay partidos de ultraderecha en Europa que están por encima del 20%. Y hay algunos que tienen más alto índice de votos que la socialdemocracia. Y por el otro lado, aparecen alternativas de izquierda desconformes con la trayectoria de la socialdemocracia, caso de Syriza, caso de Podemos, que son portadores de ideas nuevas, algunas de ellas extraordinarias, pero que se enmarcan en un fenómeno que en su conjunto es preocupante, que es la división de la izquierda. Mientras crece la ultraderecha, la socialdemocracia se estanca históricamente y las alternativas de izquierda plantean un campo mucho más pulverizado y dividido de la izquierda, con enormes dificultades para conjuntarse y para construir poder frente a las derechas. Y aquí en América también nos ha pasado, bueno, no voy a narrar las cosas que todos conocemos. Entonces, aquí nosotros como izquierda nacional e internacional, aunque a nosotros no nos ha llegado todavía ese momento, tenemos que interpretar por qué los proyectos progresistas en el mundo, que han partido de avances extraordinarios en la conciencia de las masas, con apoyo del 55-60%, avanzan por una década, 2 décadas, llega el momento que chocan contra el núcleo duro del capitalismo y empiezan a retroceder. Y esto tenemos que discutirlo en toda su profundidad, porque incluso a nosotros nos puede pasar. ¿Cómo se rompe? ¿Por qué no hemos sido capaces de perforar esa telaraña? ¿Por qué el poder concentrado del capital y el control del mercado sobre la sociedad le pone en algún momento un freno a nuestras políticas alternativas, a nuestra búsqueda de otra construcción? Y esto nos devuelve al corazón de nuestra doctrina y de nuestra ciencia, que es analizar en profundidad la naturaleza del capitalismo actual y cómo enfrentarlo. Entonces es una forma muy superficial y tonta que tienen algunos compañeros del bien de decir, pero vos porque sos postcapitalista estás afuera de la realidad. No, yo no soy postcapitalista y estoy afuera de la realidad. Yo lo que estoy preocupado es por saber cómo vamos a evitar que esa muralla del capitalismo concentrado le cierre el paso a nuestro proyecto, como ya está pasando en muchísimos países del mundo. Y esto está en el corazón de nuestros debates y son de las cosas que tenemos que discutir en el Congreso Ideológico. Porque una de las formas de esquivar estas murallas del capitalismo es construir una poderosa economía social, por ejemplo. Y que no la hemos podido construir no por falta de recursos, sino por falta de voluntad política, porque este es uno de los más grandes fracasos de la izquierda uruguaya, haber sido inconsecuente con la construcción de un poderoso sector terciario de economía social y solidaria, que es la única que nos va a permitir romper esa muralla dura del capital concentrado. Y por tanto tenemos que discutir las cosas en toda su profundidad y no aceptar que nos pongan epítetos para esquivar los debates profundos que tenemos que tener.
Y bueno, estos son los debates que tendremos a fin de año. Y la segunda cuestión que tiene una relevancia extraordinaria y que consiste en fortalecer, resignificar en la perspectiva del siglo XXI nuestra identidad de izquierda, tiene que ver nada más y nada menos con el hecho de que estamos viviendo una crisis de civilización. Hoy todos los filósofos, los cientistas sociales, los antropólogos, los politólogos, los historiadores, los geopolíticos, ya están escribiendo, bueno, los ambientalistas, los científicos en general, sobre esta crisis de civilización, que se basa en la coexistencia de tres crisis fenomenales: la crisis económica, la crisis ambiental y la crisis social. Nuestras sociedades ya no pueden vivir armónicamente. Los progresos que se hacen en la reducción de la pobreza son absolutamente inestables, pero la desigualdad sigue siendo un fenómeno estructural duro, al interior de las sociedades y entre las naciones. Porque hoy el abismo de conocimiento que hay entre los países más pobres y más pequeños de la Tierra con el nivel de conocimiento de las potencias dominantes es tan amplio, más amplio que la diferencia de conocimiento que teníamos en la década del 60. Viene el presidente Obama a la Argentina, me quedé 1 hora y pico escuchando un diálogo que tuvo, no sé si ustedes lo vieron, con estudiantes universitarios, casi todos de colegios privados, por cierto. Y el presidente les decía: hoy el mundo es mejor que antes, les decía Obama. Y los gurises aplaudían. Gurises, muchachos de entre 20 y 30 años aplaudían. Y eso no es verdad. El mundo no es mejor que antes. Será mejor o peor, pero depende de donde se lo mire. El mundo sigue siendo igualmente desigual. Pero además de eso, nuestras sociedades estructuralmente están mucho más deshechas, mucho más fragmentadas, sacudidas por la violencia. Bueno, esta crisis social, si bien hay que enfrentarla con políticas sociales, no se supera si no se ataca la base material de la crisis social, que es el funcionamiento del sistema concentrador del capitalismo. Porque la fuente de la desigualdad es múltiple. La única desigualdad no es la del dinero, tenemos las desigualdades raciales, la desigualdad de género. Hay 1000 discriminaciones en nuestra sociedad y tenemos que enfrentarlas a todas desde todas las plataformas de lucha por todos los derechos. Pero esta desigualdad social que se ha instalado está directamente emparentada con la desigualdad estructural que impone el capitalismo en la forma que tenemos de relacionarnos para producir, para distribuir, etc. Y a esto súmenle la crisis ambiental, la destrucción del hábitat y la seguridad de vida de la especie humana. Ahora, compañeras y compañeros, no se sale de esta crisis de civilización sin cuestionar eso que todos nosotros aprendimos hace tantos años, que se llama modo de producción capitalista. O sea, no se sale de esta crisis de civilización por la derecha, se sale de esta crisis de civilización por la izquierda. Y es paradojal que en un momento en que el mundo necesita como el pan la reflexión del pensamiento de izquierda, la izquierda esté viviendo su momento más débil en el mundo. Pero no podemos rendirnos a estas paradojas, ni desorientarnos frente a estas paradojas. Lo que tenemos que hacer es pensar, construir, abrir caminos. Por eso es importante este congreso que vamos a tener a fin de año, que yo espero que sirvan para discutir estas cosas. Y esta es nuestra cuarta tarea, no voy a insistir más. Y la quinta tarea de las 5 que les había anunciado es el Frente Amplio. A lo mejor lo hubiese empezado por aquí, les ahorraba toda la perorata anterior, pero es que no se puede analizar la fuerza política descolgada de todo el análisis de la realidad. Y además, la organización por sí misma no tiene sentido. Uno tiene una organización para cumplir una estrategia, y una estrategia para ser ejecutada por una organización. Si se tiene organización y no se tiene estrategia, no se va a ningún lado,
Y si se tiene estrategia y no se tiene organización, tampoco se va a ningún lado. Por eso la comprensión de los fenómenos tiene que ser completa. Todos lo sabemos, lo aprendimos así. Bueno, es en esta realidad que tenemos con todas estas cosas que estamos conversando y las muchas otras que ustedes seguramente estarán pensando, que tenemos que poner al Frente Amplio en pie de lucha. Porque el Frente Amplio no está dando la batalla que tiene que dar en el momento actual. Y hay que corregir muchas cosas. Hay ahí un núcleo fuerte de temas. Que tiene que ver con ese tipo de comunicación, información, formación, que todos lo estamos haciendo mal. En cualquier rincón del país que uno va, los compañeros se quejan que el Frente Amplio comunica mal, que se enteran mal de las cosas, que no participan en las decisiones, que el mensaje es débil frente a nuestros enemigos, que permitimos que los medios nos pongan la agenda. Esto es un tema que lo he escuchado por todos lados. ¿Y esto qué significa, compañeros? Significa primero debilidad de pensamiento estratégico. Por eso nos marcan la agenda. Bueno, todo lo que he planteado hasta ahora en estas primeras 4 grandes tareas van dirigidas a esto, a construir un pensamiento estratégico propio y fuerte y claro que impida que nos marquen la agenda. Pero luego la fuerza política tiene que trabajar sobre ese pensamiento. Tiene que comunicarlo, porque si no, de todos lados nos han planteado también la necesidad de que el Frente tenga una prensa. El Frente Amplio tiene que tener una prensa, que será una prensa online, no una prensa de papel y tinta distribuida en los kioscos, pero que es una prensa online que puede transformarse fácilmente en una prensa de papel y tinta. Basta que cada coordinador y cada departamental tenga una buena impresora y para que imprima papel y tinta lo que se quiere imprimir y distribuir por esa vía, pero lo principal es que tengamos una prensa, que será una prensa semanal, no diaria seguramente, y donde no vamos a tener prensa deportiva ni prensa policial, será una prensa política, pero tiene que haber una voz del Frente Amplio que marque lo que el Frente Amplio piensa sobre los acontecimientos del Uruguay y del mundo, que es distinta a la opinión que pueda tener tal sector o tal cual otro sector, o tal personalidad o tal cual otra personalidad del Frente Amplio, todas ellas respetables, pero eso no es el Frente Amplio. Todas ellas respetables, pero el Frente Amplio es la voz común, sintetizada del Frente Amplio frente a los hechos de la vida nacional e internacional. Y tener una prensa nos va a obligar a hacer esa síntesis política, porque ahora lo que está ocurriendo es que cualquier compañero, cualquier compañera, cualquier sector dice lo que piensa, nos conformamos con eso, y lo que está ocurriendo es que se transmite a la sociedad una imagen de debilidad del Frente Amplio y del Frente Amplismo como fuerza política. Y esto tiene que ser corregido. En segundo lugar, hemos pedido que en el Frente constituyamos un núcleo de trabajo que yo llamo de recopilación de información global para hacer formación de nuestros militantes. Esto daría para hablar mucho. Lo que quiero decir es que circula mucha información pesada, clasificada, informando cosas que debemos conocer para tomar posición sobre los hechos. Voy a poner un ejemplo cualquiera o dos. El tema del golpe de Brasil. El golpe de Brasil tiene raíces hondísimas, que yo creo que la mayoría de los compañeros militantes del Frente Amplio no las conocen. Pero esas raíces sí ya se conocen, están estudiadas, incluso están circulando en estudios de los institutos de investigación, de los institutos de geopolítica, de las fundaciones. Bueno, es toda información que el Frente Amplio no recoge y que no utiliza para la discusión de los compañeros. El golpe de Brasil está vinculado con cosas tan hondas como, por ejemplo, la disputa del dominio marítimo militar del Atlántico Sur, ¿no? Yo he vivido directamente esos temas porque me tocó en su momento presidir la delegación uruguaya en la conferencia de ministros de Defensa de Punta del Este de 2012, donde hubo un debate entre los 34 países del sistema interamericano por este tema
de la desmilitarización y desnuclearización del Atlántico Sur a la que se opuso Estados Unidos. Porque además ahí en el Atlántico Sur están las reservas estratégicas de petróleo de Brasil, que son reservas para 70 u 80 años, son reservas certificadas mayores a las reservas certificadas que tienen los Estados Unidos de América, para que tengan una idea de lo que está en juego ahí. Pero además el Atlántico Sur es una fuente de acceso a la Antártida, la última gran reserva de agua dulce que tiene la humanidad, sacando incluso del medio la situación de Malvinas y el dominio inglés de las Malvinas, que está allí por intereses geopolíticos futuros, no solo por el poco petróleo que pueda haber allí abajo. Bien. El golpe en Brasil implica estas cosas, porque el golpe en Brasil está aceptado y respaldado por los propios Estados Unidos, pero además está explicado, motivado por el enfrentamiento del gobierno de Dilma con los bancos. Los bancos que manejan las tarjetas de crédito en el Brasil están mostrando en el Brasil sus más altas tasas de ganancia en el mundo. Las tarjetas de crédito que manejan los bancos en el Brasil cobran 75% de interés, 75% de interés en un país que tiene la misma inflación que nosotros. Aquí cobramos 45%, gracias a que el Frente Amplio en su primer año de gobierno hicimos una ley antiusura que en Brasil nunca pudieron aprobar. Y ahora Dilma quiso, intentó aprobarla, no pudo, no tuvo los votos, pero los bancos se la juraron. ¿No? Bueno, está todo esto en juego. Es un golpe de clase. La burguesía toma el poder directamente en el Brasil para administrar ellos la crisis y controlar los procesos de la redistribución, y además dan el golpe para clausurar los juicios. Porque de los 200 políticos acusados, 20 y pico son del PP, pero los otros 170 son de todos los demás partidos, fundamentalmente del PMDB, donde está la conspiración golpista. Bueno, hay mucha información. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Es un ejemplo, podríamos poner 100 ejemplos. Hay que recopilar esto en un cuaderno, en un dossier, en un suplemento, en lo que se quiera llamar, de 8 o 10 páginas, 12 páginas, y distribuirlo a toda la militancia en todo el país y organizar talleres de debate sobre estas cosas. Porque los movimientos y las disputas geopolíticas en el mundo están pegando directamente contra nosotros. Miren, ya que ustedes están guardando tanto silencio y permitiendo que yo les falte respeto con esta perorata, me voy a tomar 30 segundos para mencionar, para que tengan ustedes una idea de la importancia de discutir estas cosas que aparentemente son lejanas. Una de las causas por las que se nos ha derrumbado el cuarto mercado en el que sostuvimos nuestra expansión durante 11 años, que fue Rusia, es el golpe de Estado de Ucrania. Y uno aparentemente dice, ¿qué tiene que ver el golpe de Estado en Ucrania con el hecho de que ahora Rusia no esté creciendo y que hayamos perdido nuestro cuarto principal mercado? Es que el golpe de Estado de Ucrania se dio para romper el acuerdo de la época de Yeltsin entre Europa y Rusia, de tener una zona neutral entre Europa y Rusia constituida por Ucrania y por Bielorrusia. Si alguno de estos dos países se integraran o a Rusia o a Europa, se rompería esta neutralidad, esta frágil neutralidad que fue pactada, no está expresada en un tratado. Y los norteamericanos, cuando apoyaron abiertamente el golpe de Estado en Ucrania, lo apoyaron para que el régimen fascista que se instaló en Ucrania a partir de ese momento, que fue enero de 2013, pidiera el ingreso de Ucrania a la OTAN. Yo tuve oportunidad de debatir esto en el Senado, todavía estaba en el Senado. Meter a Ucrania en la OTAN era como llevar los misiles norteamericanos a las narices de Moscú. Todo el mundo sabía que Rusia no lo podía aceptar, era una provocación montada. Ante esta provocación, Rusia respondió armando a los independentistas de la zona oriental de Ucrania, que son comunidades rusas, y además respaldando la independencia de Crimea, que era un territorio ucraniano que ahora se ha reintegrado a Rusia. Pero el cuento de todo este enfrentamiento, que los geopolíticos y los estrategas norteamericanos sabían de memoria que esto iba a estallar, era provocar un enfrentamiento entre Europa y Rusia para que Europa le aplicara a Rusia sanciones económicas. Y Rusia hoy está sufriendo el terrible impacto del derrumbamiento del precio del petróleo y de las sanciones económicas que le importó Europa, por lo cual no pueden entrar al mercado europeo fácilmente,
y además no pueden comercializar con Uruguay. ¿Y esto qué impactó? Bueno, impactó, por ejemplo, que en Uruguay perdimos nuestro principal cliente, que ya casi no compra carne en Uruguay. Ustedes dirán, bueno, del golpe de Estado en Ucrania vinimos a parar al frigorífico Carrasco. Y sí, porque el mundo de hoy es ese. Y entonces tenemos que comprender lo que pasa con los fenómenos globales. Y lo que hemos pedido es que el Frente Amplio tenga una oficina de información de recopilación global para hacer estos informes, estos dossiers, estos cuadernos, que se bajen a la militancia y que organicemos talleres de discusión de fenómenos globales, incluyendo la crisis económica global, porque además la derecha nos tira permanentemente que somos responsables de la situación actual, cuando los responsables de la situación actual son los partidos de derecha de los países dominantes del capitalismo que desencadenaron hace 8 años la crisis que hoy estamos padeciendo. Pero si no tenemos información, si no tenemos formación, si no tenemos discusión colectiva de estas cosas, ¿cómo vamos a responder a los ataques que nos hagan? Y además los medios están, como empresas que son, están alineados con este discurso que nosotros tenemos que enfrentar, ¿no? Hace muchos años los pudimos destruir de un plumazo con el no seas nabo never, pero eso no se da toda la vida. Ahora tenemos que laburar para vencer este discurso. Bueno, el Frente tiene que trabajar en formación, no podemos seguir en este estado de desinformación de nuestros militantes. Tenemos que encender el EPA TV, que es el canal del Frente Amplio de Internet, que está apagado porque no se le pone contenido. Este es un tema clave para nosotros porque es el vínculo con la diáspora. Por lo menos tenemos que tenerlo prendido 4 horas diarias, cuando en el hemisferio, los horarios que en el hemisferio norte los compañeros lo pueden ver. Es un vínculo impresionante. Han llegado cartas de los compañeros en el exterior de por qué el canal está apagado, aunque también se puede ver aquí y en todo el interior. Y bueno, en fin, hemos planteado la necesidad de producir audiovisuales en el Frente Amplio, porque hoy la batalla ideológica y la pedagogía política que tenemos que hacer en la sociedad no se puede hacer sin imágenes. No hemos filmado la transformación del Uruguay. No tenemos imágenes de lo que era el Uruguay en 2004 y lo que es el Uruguay en 2016. Están desparramadas por ahí en archivos de la prensa y en archivos privados. Ahora vamos a tener que hacer un trabajo de recopilación de todo eso para poder grabar en imágenes la evolución del país. En fin, trabajo, mucho trabajo. Bueno, tenemos muchas otras cosas. Tenemos que cambiar la forma de funcionamiento de la estructura, adaptarla a estas necesidades. Tenemos que discutir la obtención y uso de los recursos. Hoy hemos dejado de hacer finanzas en la sociedad, nos estamos financiando solo con los funcionarios. Los funcionarios de confianza tampoco todos pagan lo que tienen que pagar. Tenemos problemas internos con eso. Bueno, vamos a poner orden en todo eso. Se lo digo así con una sola palabra. Si me tocara asumir esta changa, voy a poner orden en todo eso. Y tenemos que transformar la dirección central del Frente Amplio en una dirección nacional. Porque el Frente Amplio tiene una dirección central, no tiene una dirección nacional. Tenemos una dirección que quiere dirigir el país desde Montevideo. Y hasta he pasado vergüenza con los reproches que nos meten los compañeros del interior cuando llegamos por ahí, de que los dirigentes nacionales y los funcionarios no vienen una vez cada 5 años. Nosotros hemos propuesto una metodología de trabajo que consiste en que la mesa política se instale una vez por año con el plenario de cada departamento, discuta el programa de trabajo para ese departamento, conozca las necesidades de ese departamento, al año siguiente vuelva, se haga la evaluación de cómo transcurrió la vida de ese departamento en ese año, cómo se aplicó el plan, si se pudo cumplir, si no se pudo cumplir, por qué sí, por qué no, y así sucesivamente lo haga durante los 5 años, es decir, que la mesa trabaje en todo el territorio y no solo en Montevideo. Y este es un cambio de metodología que también, si me tocara a mí ejercer la coordinación, lo propondría de inmediato. Y bueno, no sé si el presidente puede obligar a que esto sea así. En realidad creo que en el Frente Amplio el presidente no puede obligar a nada, pero es una de las cosas en que insistiría mucho para cambiar la metodología del trabajo de la mesa, porque así no se puede seguir.
y tenemos que desplegar la militancia de nuestras bases de otra manera. Hay que multiplicar los ámbitos de militancia de cada comité de base. Un comité de base puede tener diversos ámbitos de militancia de acuerdo a la composición de sus integrantes. Unos trabajarán en unas áreas, otros en otras áreas. Y a los comités de base hay que darles información, hay que darle apoyo para formación, hay que darle medios económicos para que puedan organizar eventos, para que puedan organizar actividades, en fin. La tarea fundamental es devolver el Frente Amplio a la piel de la sociedad. No hay lugar donde vayamos tampoco que también que no nos digan que el Frente Amplio está separado de la sociedad. Bueno, si todo el mundo lo dice, si todo el mundo lo repite, vamos a analizarlo como un fenómeno muy importante. Como he dicho ya en varios lados, voy terminando aquí, le planteo a los compañeros, acordémonos de lo que éramos antes de 2005. ¿No? Nosotros cambiamos la historia de este país, porque cambiamos la correlación de fuerzas del Uruguay. Y resistimos el intento de exterminación de una dictadura sin tener un solo cargo en el gobierno y un solo cargo en el Estado. Lo hicimos desde la sociedad. Izquierda que no vive en la sociedad no transforma la sociedad. Y tenemos que volver a esas raíces porque nuestra estructura está demasiado separada de eso. Bueno, sobre lo que hay que hacer en el Frente Amplio podría yo seguir narrando diversas iniciativas. Ustedes también tendrán propuestas y los demás candidatos también tienen propuestas, así que hay un libro de quejas e iniciativas para después del 25 de julio cambiar el Frente Amplio. Ahora, para terminar, quiero hacer dos aclaraciones. Yo no soy de los compañeros partidarios de revisar o rediscutir ahora el estatuto del Frente Amplio. Me parece que el problema no está en el estatuto, es el documento fundamental de nuestra organización, eso solo se puede cambiar por 9 décimos, no nos metamos en líos. Hay compañeros que hablan porque no se animan a decirlo abiertamente, hablan de que tenemos que cambiar el contrato político que nos une. Yo a esos compañeros les exijo que llamen las cosas por su nombre y que si alguien quiere cambiar el estatuto que lo diga. Pero yo creo que los problemas del Frente Amplio no están en el estatuto y que no debemos de meternos a cambiar el estatuto ahora, porque en realidad lo que se quiere atacar por ahí es el hecho de que los compañeros de base pertenecen a sectores y que entonces se dice que por ahí existe una representatividad. Está muy de moda esto decir que las estructuras del Frente Amplio no reflejan la democracia interna del Frente Amplio. Me niego terminantemente a aceptar esa afirmación. Pero me niego terminantemente, porque las estructuras del Frente Amplio reflejan hoy la democracia de todos los que militan en el Frente Amplio. Y el que quiera cambiar las cosas, que empiece por ir a militar. Y la última, compañeros, de verdad que es la última. No tiren con nada. Que disfruto mucho de comentar esta experiencia porque uno vive las cosas y aprende. Está muy de moda discutir también la cuestión de las bases y de los comités de base. Yo creo que hay que redefinir, desplegar de otra manera la militancia de los comités de base. Pero los comités de base tienen que existir, no existe un Frente Amplio sin comité de base. Y que por tanto el Frente Amplio debe ser o seguir siendo sustancialmente coalición y movimiento. En esto soy absolutamente intransigente, porque pude vivir por propia experiencia. Ustedes saben que, bueno, ustedes mismos, el Frente Amplio y mi partido entonces, a partir de 2003 me mandaron a trabajar en el Frente Internacional. Ese ha sido mi principal frente de trabajo, además de las comisiones parlamentarias, naturalmente. Y tuve oportunidad de entrar en contacto con muchos partidos en Europa y en América Latina. No conozco ni África ni Asia, a donde nunca había ido. A África tampoco. ¿Qué pude observar ahí? He visto nacer alianzas y coaliciones de partidos como hongos después de la lluvia.
de todo tipo, alianzas entre comunistas y socialistas desde ya, 1000, alianzas con los verdes nórdicos, con los ecologistas, con los radicales, con los liberales de izquierda, con los demócratas de izquierda, con estos, con otros, toda clase de coaliciones. Aquí en América, intentos de formar frente amplios como el nuestro, varios, en Costa Rica, en el Perú, en Paraguay. En Perú llegaron a ganar la alcaldía de Lima y luego se deshicieron en pedazos. En Paraguay en el 99 ganaron la alcaldía de Asunción después de la dictadura de Stroessner. Fue una hazaña. Y después de eso se volvieron a deshacer en pedazos. Ahora están reconstituyendo el Frente Guazú de Paraguay. Los compañeros con un enorme esfuerzo, pero lo están haciendo bien. Bueno, el fracaso del Frente Transversal Kirchnerista, que en 2009 ya estaba completamente fracasado, y etcétera, etcétera. Ninguna de estas grandes coaliciones o alianzas, ni en América ni en Europa, ha durado más de 10 o 15 años. Si yo les preguntara que me nombren alguna que recuerden que haya durado más tiempo, no la van a encontrar, por más memoriosos que sean, porque no hay. Es decir, estas coaliciones y alianzas de partidos nacen y se deshacen bajo la presión de las coyunturas nacionales e internacionales. ¿Por qué nosotros hemos durado casi medio siglo y somos lo que somos? Porque somos una cosa distinta y superior a una alianza o coalición de partidos. Y lo digo yo, que he sido durante 44 años un hombre de partidos. Porque aquí somos una cosa distinta. Cualquiera de los que estamos acá, independientemente de que pertenezcamos a un partido u otro, o que pertenezcamos a alguno, o que no pertenezcamos a ninguno, somos militantes, unidos en un movimiento, que tenemos todos los mismos deberes, los mismos derechos, el mismo estatuto que nos regula, participamos en la misma estructura de toma de decisiones, estamos sometidos a los mismos tribunales de ética y de conducta, aprobamos el mismo programa y elegimos el mismo candidato. Porque somos frente amplistas, independientemente de si somos independientes o sectorizados. Y ese frente amplismo es mucho más que una alianza de partidos. Por eso nosotros tenemos 50 años casi de maravillosa historia, y las coaliciones de partidos, aun cuando han involucrado grandes partidos en los países más importantes del mundo, no han llegado a durar 10 o 15 o 20 años. Y esta construcción del movimiento es la construcción más importante que ha podido hacer el pueblo uruguayo, además de la unidad sindical en su central de trabajadores. Y esto, compañeros, no se toca. De modo que el Frente Amplio lo vamos a construir, lo vamos a engrandecer, lo vamos a volver a desplegar en la sociedad sobre este fundamento. Pero este fundamento no se toca.